Continuamos con el problema número 3 de junio de 2024. Nos dice, se considera la recta R y el plano pi. Fijaros que la recta R la tenemos en ecuación continua, por tanto será muy fácil obtener un punto y el vector director. Y luego tenemos el plano pi que nos lo dan en general. Y además fijaros que este plano pi depende del parámetro m. Vamos a ver qué nos piden. En el apartado A me piden determinar el valor del parámetro real m para que R y pi sean paralelos. Obtener además los valores de m para los que el plano pi contiene la recta de R. Fijaros que en este apartado me piden dos cosas. Por un lado, que calcule el valor m para que R y pi sean paralelos y además que calcule los valores de m para los que el plano contiene a la recta R. Entonces, antes de resolver este ejercicio, vamos a repasar las posiciones relativas entre una recta y un plano. Acordaros que tenemos tres posiciones posibles: que la recta corte en un punto al plano, es decir, que la recta sea secante al plano, que la recta sea paralela al plano o que la recta esté contenida en el plano. Para identificar cada uno de los casos, lo primero que vamos a hacer es, a partir de la ecuación de la recta, vamos a obtener un punto y el vector director de la recta. A partir de la ecuación general del plano obtendremos el vector normal del plano. Acordaos que el vector normal es ese vector que es perpendicular a ese plano. Una vez hemos obtenido esta información, lo que vamos a hacer es el producto escalar entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Y nos vamos a fijar qué nos da este producto escalar, porque en función de lo que nos dé tendremos un caso u otro. Fijaros que si el producto escalar me sale distinto de 0, será el primer caso, porque lo que significa es que el ángulo entre el vector normal del plano y el vector director de la recta es diferente a 90 grados. Por tanto, si el producto escalar me sale distinto de 0, sería el caso en el que la recta corta al plano en un punto. Sin embargo, si el producto escalar me sale igual a 0, significa que el vector director de la recta y el vector normal del plano forman un ángulo de 90 grados. Serían estos dos casos. Fijaros que aquí el vector normal del plano y el vector director de la recta forman un ángulo de 90 grados, pero aquí también tenemos el vector normal del plano y el vector director de la recta que también forman ese ángulo de 90 grados. Para diferenciar un caso de otro, nos fijaremos en el punto de la recta. Fijaros que aquí el punto de la recta no pertenece al plano, sin embargo, en este caso, el punto de la recta sí que pertenece al plano. Por tanto, lo que vamos a hacer es sustituir el punto de la recta en la ecuación del plano. Si al sustituir el punto de la recta en la ecuación del plano ese punto no cumple la ecuación del plano, pues recta y plano serán paralelos. Pero si al sustituir el punto de la recta en la ecuación del plano, este punto sí que cumple la ecuación del plano, eso significa que la recta está contenida en el plano y por tanto el punto pertenece a ese plano. Y ya tendríamos pues esos tres casos y lo que vamos a hacer ahora es, aplicando esta teoría, pues resolver este apartado. Tenemos aquí la ecuación de nuestra recta y la ecuación del plano. Lo que vamos a hacer ahora es obtener un punto de la recta y el vector director de la recta y además también el vector normal del plano para poder estudiar esa posición relativa. Fijaros que a partir de la ecuación continua de la recta podemos sacar el punto, sería esto de aquí pero cambiado de signo. Fijaros que sería en este caso 1, menos 1 y menos 2. Y el vector director de la recta es lo que aparece en el denominador, 2, 3 y menos 1. Ya tenemos el punto de la recta y el vector director, nos vamos a la ecuación del plano. El vector normal del plano es lo que acompaña la x, la y y la z, pues fijaros que el vector normal sería 3 menos m y 1. Ya tenemos sacado ese punto, ese vector director de la recta y ese vector normal. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el producto escalar entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Fijaros que cogemos el vector director de la recta, el vector normal del plano y vamos a hacer ese producto escalar que nos va a quedar en función de m. Vamos a ver, acordaos que para hacer el producto escalar de dos vectores es la primera componente por la primera más la segunda por la segunda más la tercera por la tercera. Fijaros que sería 2 por 3, 6, 3 por menos m, menos 3m y luego menos 1 por 1 me daría menos 1. Agrupando términos, 6 menos 1 me queda 5 y luego el menos 3m. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 porque queremos ver esos posibles valores. Fijaros,
igual a 0 y me quedaría menos 3m más 5 igual a 0. Este 5 pasa al otro lado como menos 5 y este menos 3 pasaría dividiendo. De manera que uno de los posibles valores de m sería pues 5 tercios. Pero fijaros que eso puede ser igual o distinto. Vamos a empezar con el distinto. Fijaros que si m es distinto a 5 tercios, el producto escalar sería distinto de 0. Si el producto escalar es distinto de 0, la recta y el plano se van a cortar en un punto. Fijaros. Este caso no es el que buscábamos el de que la recta fueran paralelos, así que lo que nos interesa es que m sea igual a 5 tercios, es decir, que el producto escalar sea igual a 0 y por tanto que la recta o sea paralela o sea contenida, porque fijaros que cuando m era igual a 5 tercios, ese producto escalar es igual a 0 y por tanto tenemos los dos casos posibles. ¿Qué vamos a hacer ahora para saber si son paralelas o es contenida? Porque en este caso no puede ser los dos a la vez. Entonces, vamos a ver si es paralela o contenida. ¿Cómo vamos a comprobarlo? ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues vamos a sustituir el punto de la recta en la ecuación del plano, ya sustituyendo ese valor de m, y vamos a ver si ese punto de la recta cumple o no cumple la ecuación del plano. Entonces tenemos la ecuación del plano, fijaros, para m igual a 5 tercios, sería esta ecuación del plano y vamos a sustituir el punto de la recta que habíamos calculado. Fijaros, sustituimos y me quedaría 3 por 1 menos 5 tercios por menos 1 más 1 por menos 2 y tenemos que ver a ver si es igual o es distinto a 1. Haciendo los cálculos, fijaros que me quedaría 3 por 1, 3, menos 5 tercios por menos 1 me quedaría 5 tercios y 1 por menos 2 me quedaría menos 2. Agrupando estos términos, al final me queda que 8 tercios y eso es distinto a 1. Por tanto, el punto de la recta no pertenece al plano y por tanto, para m igual a 5 tercios, la recta y el plano van a ser paralelos. No hay ningún valor posible para el cual esa recta y ese plano esté contenida en el plano. En el apartado B nos pide para los valores de m del apartado anterior hallar un plano paralelo a pi que contenga a la recta R. Fijaros que nos dice para los valores de m del apartado anterior. Por tanto, la ecuación del plano pi se nos va a quedar sustituyendo m igual a 5 tercios, que es el valor que hemos calculado en el apartado anterior, pues nos va a quedar pi igual a 3x menos 5 tercios y más z ', 1. Entonces, tenemos que calcular un plano que sea paralelo a este plano pi. Fijaros que el plano que tenemos que calcular es el plano pi', que es paralelo. Si ese plano es paralelo, fijaros que los vectores normales serían iguales. Por tanto, ya sabemos que este plano pi' tiene este vector normal. El vector normal del plano pi' también sería 3, 5 tercios y 1. Otra cosa que nos dice es que contiene a la recta R. Si contiene a la recta R, significa que contiene al punto de la recta R, que lo hemos obtenido en el apartado anterior a partir de la ecuación continua de la recta. Acordaos que para obtener el punto a partir de la ecuación continua sería estos valores de aquí cambiando el signo. Nos daría 1, menos 1 y menos 2. Si ya tenemos el vector normal del plano y también tenemos un punto que está contenido en el plano, pues ya podemos obtener la ecuación del plano, teniendo en cuenta que la ecuación general del plano, la A, la B y la C, es ese vector normal que tenemos aquí. Fijaros que aquí A, B y C sería ese vector normal del plano pi, que al ser paralelo coincide, así que sustituiríamos, fijaros, y nos quedaría esta ecuación de aquí. Pero fijaros que nos falta calcular la D. Para calcular la D lo que vamos a hacer es sustituir este punto. Este punto pertenece al plano que queremos calcular y por tanto al sustituirlo en la expresión nos sirve para calcular lo que nos falta, nos sirve para calcular esa D. Así que vamos a sustituir, vamos a calcular la D y cuando tengamos la D ya tendremos la ecuación del plano completa. Fijaros que sustituimos ese punto. Al sustituirlo nos queda 3 por 1 menos 5 tercios por menos 1 menos 2 más d igual a 0. Hacemos los cálculos y nos quedaría 8 tercios más d igual a 0. Al despejar la d me queda menos 8 tercios. Ya puedo sustituir en la ecuación del plano y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. Pero fijaros que tenemos denominadores. Si no queréis tener denominadores, pues fijaros que podríamos multiplicar toda la ecuación por 3 y nos quedaría 9x menos 5y más 3z
menos 8 igual a 0. Ya tendríamos la ecuación de ese plano que es paralelo al plano pi, ese plano pi' y que contiene al punto. Acordaros que para obtener la ecuación de un plano, cuando tenemos el vector normal y el punto contenido, pues simplemente lo haríamos de esta manera. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado C nos dice calcular en función de m la distancia entre pi y el punto P, que es 1, menos 1 y menos 2. Tenemos aquí la ecuación del plano que viene dada en función de m, por tanto la distancia también nos va a dar en función de m. Para calcular la distancia de un punto a un plano, acordaros que aplicamos esta fórmula. Para aplicar esta fórmula, acordaros que en el numerador pues pondríamos la ecuación del plano, en la que hemos pasado todos los términos a la izquierda, pero sustituyendo la x, la y y la z por las coordenadas del punto. Una vez hemos sustituido y obtenemos ese valor numérico, haríamos el valor absoluto. En la parte de abajo, en el denominador, lo que hacemos es el módulo del vector normal del plano. Acordaos que el vector normal del plano es eso que acompaña a la x, ese término que acompaña a la y y ese término que acompaña a la z. Para calcular el módulo de un vector, acordaros que es la raíz de la suma de cada una de esas componentes al cuadrado, que sería esto de aquí. Ya sabemos cómo aplicar la fórmula de la distancia de un punto en plano, vamos a aplicarla para nuestro caso concreto. Fijaros que en este caso tenemos la fórmula, la ecuación de nuestro plano, donde vamos a ir sustituyendo las coordenadas del punto. Fijaros que sería 3 por la primera coordenada del punto, por 1, menos m por la segunda coordenada, menos 1, más 1 por la tercera coordenada, que sería menos 2 menos 1. Nos quedaría esto de aquí, fijaros. Y luego dentro del valor absoluto. En la parte de abajo, pues haríamos, hemos dicho, el módulo del vector normal de nuestro plano. El vector normal de nuestro plano, acordaros que es lo que acompaña a la x, la y la z, pues sería 3 menos m y 1. Haríamos ese módulo. Simplificando, fijaros que al final me queda 3 por 1, 3, menos m por menos 1 me quedaría más m, y luego 1 por menos 2 me quedaría menos 2 y luego el menos 1. En la parte de abajo me quedaría 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, me quedaría 10 y luego la m al cuadrado dentro de la raíz. Simplificando, fijaros que aquí me queda 3 menos 2 menos 1, se me irían los números y me quedaría valor absoluto de m dividido la raíz de 10 más m al cuadrado. Fijaros que esto ya sería la distancia en función del valor de m. Y como es una distancia, pues ponemos unidades o unidades lineales. Ya tendríamos este ejercicio acabado y nos pasaríamos al siguiente.